Bien, buenas tardes chicos. Hoy día vamos a avanzar la unidad número 12. Vamos a hablar sobre infecciones del tracto urinario, ¿bien? Bien, como objetivos en esta clase que vamos a tener, como todas las clases, vamos a marcar cuáles son nuestros objetivos. Primeramente, tenemos identificar los microorganismos de la flora normal de la uretra, identificar los microorganismos productores de infecciones en el tracto urinario, y conocer también las condiciones para la toma de muestras de la orina, ¿sí? Ya sea en diferentes edades o grupo etario, que son niños, o también clasificarlos en mujeres adultas y varones. También conocer el procedimiento bacteriológico a seguir cuando la muestra llega al laboratorio y conocer los informes bacteriológicos y urocultivos. Vamos a interpretar también los casos clínicos y los resultados bacteriológicos que nos presenten los diferentes casos. Antes de comenzar vamos a hablar un breve repaso de lo que es la anatomía y la fisiología. Como vamos a hablar de las infecciones en el tracto urinario, es bueno que conozcamos o recordemos cuáles son los órganos que están implicados aquí. Aquí tenemos los riñones, los uréteres y la vejiga y la uretra. ¿Sí? Los riñones que son los encargados de la producción de la orina, los uréteres que transportan, ¿no?, esta orina hacia la vejiga, y la uretra que la desecha, ¿no?, al medio exterior. Entonces, de acuerdo a la ubicación en donde se presentan las patologías, lo vamos a clasificar en vías altas y vías bajas, ¿sí? Entonces tenemos que la infección urinaria es una de las infecciones más frecuentes en la práctica médica, ¿sí? Es la segunda consulta en consulta ambulatoria. La primera, si se recuerdan, ya hemos avanzado infecciones en vías aéreas, esa es la primera causa de consulta ambulatoria, y la segunda son las infecciones en vías urinarias, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la región en donde se presenta la patología, tenemos a la uretritis, cistitis y la pielonefritis. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos la anatomía básica. Como dijimos, uno de los casos que podamos estudiar bastante también es que es más frecuente en mujeres que en varones. Esto se debe a la proximidad de la uretra con el conducto anal. Entonces, ¿por dónde van a ingresar las bacterias? En este caso tenemos aquí una imagen del aparato femenino. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que van a ingresar a través de la uretra. Por acá van a ingresar a través de la uretra. Aquí tenemos la imagen ilustrativa de la bacteria que ingresa a través de la uretra y llega ¿hasta dónde? Hasta la vejiga, ¿no?, produciendo lo que mencionábamos anteriormente, una cistitis, ¿sí? Entonces, hablando un poco también de la fisiopatología de esto, va a consistir en qué? Debido a la contaminación, ¿sí? Tanto el riñón como los uréteres y la vejiga van a ser estériles, ¿sí? No van a encontrarse ahí microorganismos, ahí no hay flora normal. Entonces, la contaminación de la uretra va a producir, ¿no?, infecciones. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo llegan a vías más altas, por ejemplo, en los riñones? Primero, la vía puerta de entrada puede ser la uretra, ¿no es cierto? Perdón. Como mencionaba hace un momento, estos microorganismos colonizan la uretra, logran pasar todas las barreras de defensa, llegan hasta lo que es la vejiga. Si estamos en un estado, ¿no?, de inmunodepresión, o el paciente no sigue ningún tratamiento, esto puede avanzar y puede diseminarse hasta los riñones, ¿sí?, causando una pielonefritis. Y si esto sigue avanzando, esta
estas bacterias pueden superar, ¿no?, la barrera del tejido renal y van a causar una bacteremia y sepsis, ¿sí? Aquí tenemos la imagen también, aquí se ve que las infecciones en vías urinarias es muy causada en el 75% de los casos por la Escherichia coli, ¿sí?, que es un bacilo gram negativo. Entonces, ¿qué dijimos? Como flora normal de la uretra anterior, ¿sí? Esta se va a encontrar colonizada por varios microorganismos, ya sea de la piel, del área genital y rectal. Sí, por eso tenemos que extremar los cuidados cuando vamos a solicitar un examen de orina, ¿sí? Para que esta muestra no esté contaminada con la flora externa, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no?, tanto de el hombre y la mujer, el aparato urinario, ¿no? En este caso estamos hablando de la uretra, ¿sí? Aquí podemos ver por anatomía que es bastante la diferencia, ¿no?, de la el tamaño de la uretra femenino que del masculino, ¿sí? Entonces, esto también va a disponer a que sea mucho más frecuente las infecciones en vías urinarias en las mujeres que en los hombres. Entonces, como dijimos anteriormente, de acuerdo a la región en la que exista la patología, se van a poder clasificar, ¿sí? Tenemos la cistitis, ¿sí? Cuando este proceso inflamatorio va a alcanzar a lo que es la vejiga. Esta va a ser una infección urinaria, pero de las partes bajas, ¿sí? Esta cistitis es muy frecuente, ¿no?, en mujeres. Es muy posible que a más de una le haya dado, ¿no?, lo que es una cistitis, o que hayan escuchado un caso parecido en alguno de sus amigos o familiares. ¿Por qué? Porque esto se va a caracterizar por un síndrome miccional. ¿Qué es esto? Que es disuria, que es dolor al orinar, poliaquia, aumento de la micción, y el tenesmo vesical, que va a ser esa urgencia por ir a orinar, ¿sí? Aunque ya haya orinado, ¿no? Va a orinar muy poquito. Entonces, también se puede presentar con una hematuria, ¿no?, que es sangre en la orina, pero esto ya va a ser con una menor frecuencia, se va a presentar este. También tenemos la pielonefritis. ¿Qué va a ser la pielonefritis? Va a ser una inflamación de la pelvis renal, ¿sí? Se va a caracterizar, ¿por qué? Porque es una infección urinaria, pero de las vías altas. La cistitis, a diferencia de las vías bajas, ¿sí? Y esta también va a estar causada por una infección. Y la pielonefritis se va a caracterizar, ¿por qué? Por tener un dolor lumbar, ¿sí? Y este dolor lumbar va a ser unilateral. También puede presentarse bilateral, pero más frecuente es que sea unilateral, ¿sí? Y que este dolor se puede extender al abdomen inferior asociado a fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos, ¿no? Y puede asociarse a través de una cistitis, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, la cistitis se puede complicar y convertirse en una pielonefritis. Aquí tenemos también la pielonefritis, ¿sí? Que aquí va a afectar a nuestros riñones, ¿sí? Tenemos lo que es la pielonefritis enfisematosa, que esta se va a dar mayormente, no es exclusivo de los pacientes diabéticos, pero se da mayormente en pacientes diabéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos tienen, ¿no?, la glucemia elevada. Y los bacilos gram negativos, que en este caso dijimos que es la Escherichia coli, van a fermentar la glucosa y van a producir, ¿no?, gas dentro del parénquima renal, ¿sí? Favoreciendo a que haya una pielonefritis enfisematosa. También se puede presentar la necrosis de papila, ¿sí? Que esta también va a ser una infección, pero de las pirámides renales, que se va a instalar y asociar con una enfermedad vascular o renal, y esto va a producir una obstrucción urinaria, ¿no? Como lo vemos en la figura, va a producir una necrosis en nuestros riñones. ¿Cuáles son las causas de esto? Una pielonefritis grave, una anemia falciforme, uso abusivo de AINE, diabetes mellitus y alcoholismo también puede producir una necrosis
de papila. Aquí tenemos el signo, ¿no? Que le decía que se puede presentar en lo que es una pielonefritis, se conoce como, bueno, hay una técnica, ¿no? Para hacer esta valoración, que es el signo de Giordano, que el dolor se va a ver irradiado hasta la región inguinal, ¿no? También vamos a hablar sobre la uretritis, ¿sí? Que esto se va a producir cuando los microorganismos logran acceder a este órgano, ¿no? En el caso de la uretra, y van a colonizar en forma crónica, ¿no? Las glándulas periuretrales en las porciones vulvar y la péndula de la uretra masculina y en toda la uretra femenina también. Los patógenos también que son causa de infecciones de transmisión sexual van a ser los más frecuentes en la uretritis. La prostatitis, si bien la próstata no forma parte del aparato urinario, pero debido a la aproximación que tiene en el órgano masculino, también la vamos a estudiar hoy en día, hoy en esta lección. Entonces, ¿qué es la prostatitis? Es la inflamación aguda de la próstata provocada, ¿por qué? Por el ingreso de orina, ¿sí? A este tejido, y los síntomas van a ser fiebre, ardor y dificultad para orinar. ¿Sí? También se puede presentar dolor perineal, dolor y sensación de peso entre los testículos y el ano. También vamos a hablar sobre la bacteriuria asintomática. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice que hay presencia, ¿no?, de bacterias en la orina. Recordemos que todo el aparato urinario es estéril, dijimos, ¿no? Los riñones, los uréteres, las vejigas son estériles, ¿sí? Entonces, no es normal que haya bacterias en todo el tracto urinario. Pero, como dice aquí, ¿no? Hay presencia de eso, pero es asintomática, ¿sí? No se va a presentar síntomas. ¿Y esto a qué se debe? Debido al estado de inmunocompetencia del paciente, ¿sí? Entonces, esto va a estar definido, va a ser una bacteriuria significativa cuando hablamos de la presencia de estas bacterias, ¿no?, en la muestra de orina, en al menos 2 urocultivos, ¿sí? ¿En qué pacientes se van a poder presentar? En los pacientes, ya dijimos que tienen inmunocompetencia, ¿no? Como dijimos, estos son los exámenes generales de orina, son exámenes solicitados cuando se van a hacer un control, por ejemplo, o en los casos también de los seguros, ¿no? Ustedes muy bien saben que en el caso del seguro universitario también son análisis que se piden, ¿no? Y en estos análisis de rutinas o ambulatorios, a veces se encuentran, ¿no?, que el paciente tiene bacterias en la orina, pero el paciente dice, pero yo me siento bien, yo no tengo nada de esto, y ahí podemos decir que es una bacteriuria asintomática, ¿sí? Y debemos tratarla en caso de que esto se pueda complicar. Sí, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, en los pacientes inmunodeprimidos también, y en la profilaxis previa a cirugía urológica, también a las itus por proteo, ¿sí? Debido a que esto se puede complicar y me puede causar una infección en vías urinarias alta. También es un riesgo potencial de complicación, ¿sí? Se puede agravar el caso y me puede producir una sepsis, ¿no? O también me puede producir una bacteremia debido a la diseminación hematógena del microorganismo. Bien, entonces también, ¿por qué se van a dar también las infecciones en vías urinarias? También se pueden dar debido a que hay alteraciones anatómicas o funcionales. Por ejemplo, en el caso de los varones, sí dijimos que es menos frecuente, es más frecuente en las mujeres. Pero en caso de que en los varones exista una alteración anatómica, por ejemplo, que la uretra sea
de menor tamaño de lo normal, esto también puede causar una uropatía, ¿sí? Puede causar, una infección en vías urinarias. También, ¿qué sería una anomalía morfológica, no es cierto? También patologías de base van a favorecer a que un paciente pueda adquirir una infección en vías urinarias, pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica también, en inmunodeprimidos. Sí, pacientes también que se encuentren internados, ¿sí? ¿Por qué? Porque a muchos se le coloca lo que es la sonda vesical, ¿no? Y se puede llevar bacterias del medio externo a lo que es las vías urinarias, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que no tenemos que olvidar? Que la mayoría de las bacterias son de origen bacteriano, ¿sí? El germen más frecuente va a ser este bacilo gram negativo, que es la Escherichia coli, pero obviamente otros agentes también pueden producir lo que es una infección en vías urinarias, como son las Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter y Staphylococcus también. Entonces, ¿cuáles podemos mencionar dentro de los factores de riesgo? Tenemos también que qué factores van a hacer que una persona tenga más probabilidades de adquirir una infección en vías urinarias. Vamos a tener primero, o vamos a nombrar primero, lo que son las relaciones sexuales, ¿sí? También, ¿por qué mencionamos, las relaciones sexuales? Debido a que en el acto se pueden empujar flora de la piel o de la mucosa vaginal hacia la parte uretral, favoreciendo a que se pueda adquirir una uretritis o una cistitis, ¿no? También otro factor pues, es los malos hábitos de micción, ¿sí? Como, por ejemplo, aguantarse, ¿no? Las ganas de ir a orinar. También el uso de espermicidas, debido a que el uso de espermicida va a producir un desequilibrio del pH vaginal, entonces se desequilibra el pH vaginal y es más propenso a que puedan migrar bacterias hacia la uretra, ¿sí? Bacterias patógenas en este caso. También el estreñimiento, factores genéticos, como les mencionaba hace un momento, por estados de inmunosupresión o por que existen, ¿no? Anomalías anatómicas y también una disminución de lo que viene a ser los estrógenos, ¿sí? Debido a que esto también se puede dar en mujeres embarazadas, debido a que por los cambios hormonales afectan, ¿no? Lo que es la flora vaginal, ¿sí? Y esto desencadena una alerta en el estado de inmunosupresión. Bien, continuamos entonces. También tenemos otros factores de riesgo en los niños pequeños, ¿sí? Debido a que puede haber problemas estructurales en las vías urinarias, ¿no? Puede haber malformaciones congénitas, anatómicas, en caso de niños, ¿no? Que pueden desencadenar infecciones urinarias con mucha más frecuencia, ¿no? Otros factores que aumentan el riesgo de infección urinaria en los niños incluyen no orinar con suficiente frecuencia, ¿no? O también limpiarse de atrás hacia adelante después de defecar, ¿no? Recordemos que son niños y como nosotros vamos a ser doctores, es importante, ¿no? Que expliquemos también a la madre cómo tiene que limpiarse el niño, ¿no? Son niños, entonces tenemos que educar para evitar futuras complicaciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los síntomas que van a presentar? Perdón, ya. Los síntomas de una infección vesical van a aparecer de acuerdo. Por ejemplo, se puede presentar una orina turbia, ¿no? O una orina con sangre, una hematuria también
puede tener un olor fuerte o fétido. También algunas personas pueden presentar fiebre, también se puede presentar dolor orinal o disuria, también se puede presentar calambres en la parte inferior del abdomen o en la espalda baja. También el paciente puede decirnos, ¿no? Tengo muchas ganas de orinar, ¿no? Quiero ir mucho al baño, o sea, varias veces seguidas, ¿no? Incluso, ¿no? Voy al baño, orino un poquito, pero otra vez tengo ganas de orinar. Entonces ahí tenemos, ¿no? Nosotros que anotar todo eso para completar nuestro diagnóstico, ¿sí? Pero si la infección se trata de una pielonefritis que está afectando, ¿no?, nuestros riñones, los síntomas también van a incluir escalofríos, temblores, sudoración nocturna, también una fatiga, una fiebre, dolor de costado en la espalda o la ingle, ¿no?, un dolor que se va a irradiar hasta la ingle, también una piel ruborizada, enrojecido caliente, cambios mentales o confusión, náuseas, vómitos, dolores abdominales muy fuertes. Entonces vemos que la pielonefritis es una infección más complicada. Y aquí en la pielonefritis se caracteriza ¿por qué? Por presentar este dolor, ¿no? En la parte de costado de la espalda, ¿no? Que se irradia hasta la ingle. Entonces, nosotros al hacer nuestra valoración, vamos a utilizar este signo, bueno, se conoce, ¿no?, como el signo de Giordano. Y este nos va a dar positivo cuando a la palpación, con un golpe mínimo, el paciente nos va a indicar que presenta dolor, ¿sí? Y este dolor, ¿a qué se debe? Debido a la inflamación del parénquima renal, ¿sí? Este dolor puede ser de causa infeccioso o también se puede dar por presencia de cálculos. Entonces el signo de Giordano va a ser positivo cuando hay una inflamación del parénquima, ¿sí? Pero ya nosotros tendríamos que investigar si ese dolor del parénquima se debe a una causa infecciosa o se puede deber a otra causa, ¿no? Que son, por ejemplo, los cálculos o las piedras también, que también nos van a indicar un Giordano positivo, ¿no? Este signo de Giordano positivo. ¿Sí? Como les mencionaba, aquí es, ¿no? En esta imagen podemos ver que el dolor se irradia hasta la zona inguinal. Entonces, aquí les coloqué un esquema de diagnóstico para que nosotros podamos valorar o guiarnos las infecciones de vías urinarias, ¿sí? Entonces, llega nuestro paciente con estos signos, ¿no? Nos dice, doctor, doctora, me duele al orinar, voy varias veces al baño, ¿no? Tengo esa necesidad impetuosa de querer, ¿no?, orinar cada rato, incluso si oriné hace unos 2 minutos. Entonces, nosotros valoramos todo eso y decimos, sí, se trata, es muy posible que sea una infección urinaria. Entonces, bien, tenemos todos nuestros signos, todos nuestros síntomas, toda nuestra clínica anotada, y vamos a actuar de acuerdo de acuerdo al paciente, ¿sí? Por ejemplo, si una mujer que es relativamente sana, no tiene otras molestias aparte de las que nos comentó, estos signos y sintomatologías urinarios, ¿cómo vamos a proceder? Bien, nosotros tenemos una clara sospecha de que es una infección urinaria y vamos a considerar que era lo más frecuente una cistitis, ¿sí? Es una cistitis no complicada, entonces vamos a considerar nosotros a darle un tratamiento, ¿sí? Porque imagínense, nosotros sabemos ya que cuánto tiempo tarda un urocultivo, ¿se acuerdan? 3 días. Hasta el urocultivo tarda 48 horas, ¿no? Es otra cosa si ya pedimos nosotros nuestro antibiograma, ¿no es cierto? Entonces, no puedo dejar todo ese tiempo a mi paciente sin tratamiento, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos una sospecha clínica, decimos que, bueno, es muy probable que sea una infección urinaria, pienso en el agente causal, que es productor de más del 75% de las infecciones urinarias, que en este caso es la Escherichia coli, ¿no? Que es un bacilo gram negativo, doy un antibiótico que me abarque lo que es esta Escherichia coli, y solicito obviamente igual mi urocultivo. Ya pasan los días, obviamente le indico al paciente que cuando vaya a dejar la muestra de orina, no tiene que haber tomado antibióticos, ¿no? No tiene que haber tomado antibióticos, luego de dejar la muestra recién puede tomar, y ya cuando el paciente me venga con los análisis ya veo, ¿no? Si es conveniente cambiar de antibiótico o si puedo seguir con el mismo esquema, ¿sí? Recordemos que tenemos, ¿no?, nuestro tratamiento empírico hasta que nos llegue los resultados o el análisis bacteriológico, ¿sí? No podemos dejar 2 o 3 días a nuestro paciente, ¿no?, con dolor al orinar y con estas urgencias de inyección, ¿no? También, bien, viene otro paciente con este mismo signo y sintomatología, pero esta mujer, ¿no?, dijimos que es más frecuente en mujer, tiene antecedentes inciertos o tiene factores de riesgo. Entonces, mis consideraciones como doctor tienen que ser diferentes, ¿sí? Vamos aquí a considerar que puede ser una cistitis no complicada o que puede complicarse, ¿sí? Igual solicitamos nuestro análisis de orina y nuestro urocultivo, y vamos a hacer también una exploración, ¿no? Vamos a buscar vamos a tratar de identificar por qué esta paciente no está con estas infecciones. Puede ser que sean infecciones recurrentes, ¿no? Al mes es la tercera vez que esta paciente viene por el mismo problema. Entonces, ahí ya sospecho, ¿no? Ya tengo que pedir otros análisis que me ayuden a identificar la causa, ¿no?, de estas infecciones. Pero viene a ver, ahora viene un varón que viene con esta misma signo de sintomatología, viene con un dolor perineal, pélvico, prostático. En el caso de los varones, va a ser grave, ¿sí? Porque no es muy normal que les dé a ellos. Entonces, hay que considerar en este caso que se puede tratar también de una prostatitis aguda, hay que también solicitar los análisis, ¿no?, de urocultivo también, y también podemos derivar a lo que es una valoración urológica. Y en el caso de todos los demás pacientes, ¿no?, pacientes que no son mujeres sanas o pacientes que no tienen, ¿no?, una sintomatología clara, vamos a considerar la posibilidad de una infección del tracto urinario complicada, ¿sí? Vamos a solicitar los mismos análisis también, y de acuerdo a la patología que presentan estos pacientes, por ejemplo, pueden ser pacientes inmunodeprimidos, inmunocompetentes, pueden ser pacientes inmunodeprimidos o pacientes que hayan tenido, ¿no?, por ejemplo, un trasplante, o pacientes que sean portadores de VIH, o también pacientes con cáncer. Entonces, todo eso lo vamos a valorar, ¿sí? Y también es muy frecuente que las infecciones en vías urinarias se den en pacientes embarazadas debido al estado alterado que pueden tener de los estrógenos, ¿sí? Entonces, en su guía tenemos este cuestionario que nos habla de la flora normal de la orina. ¿Qué colocaron en su guía? Estéril. ¿Qué microorganismos colocaron en bacilos gram negativos? Microorganismos uropatógenos. Escherichia coli. Tenemos Escherichia coli, que la Escherichia coli va a ser el mayor productor, ¿no?, de infecciones en vías urinarias. Pero no es el único, también tenemos Klebsiella, Enterobacter,
Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa. Y en cocos gram positivo tenemos al Staphylococcus epidermidis, saprophyticus y el Aedes. También es importante que nosotros valoremos, ¿no?, el recuento de colonia que se encuentra en las muestras de orina. ¿Debido a qué? Debido a que esta muestra puede ir contaminada, ¿no?, al laboratorio. Entonces tenemos aquí estos parámetros en los que nosotros nos vamos a guiar para decir si una muestra es contaminada o es de origen dudoso. No sabemos si es contaminada o es realmente una infección, o ya podemos confirmar que efectivamente es una infección. ¿Sí? Por eso es importante que le indiquemos a nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, no tiene que tomar por lo menos 48 horas antes de que se solicite, ¿no?, o que el paciente entregue su orina al laboratorio. 48 horas antes no debe tomar antibióticos. También es importante que el paciente tenga un aseo de esa área con agua y con jabón para eliminar todas las bacterias que están afuera, en este caso de la piel o en el caso de la flora vaginal normal. Y en el examen general de orina se va a valorar todos estos parámetros, ¿no? Tenemos un examen macroscópico, químico, y también un examen microscópico. En el examen macroscópico lo que se va a valorar es el color, el aspecto de la orina, si es amarillo, si es turbio. Generalmente cuando es turbio es porque hay presencia de bacterias. ¿Sí? En el examen químico se va a valorar la densidad, el pH, la glucosa, proteína, ¿no?, hemoglobina, cuerpos cetónicos, pigmentos biliares, urobilinógeno, nitrito. Y en las cristalorías también se va a valorar, ¿no?, lo que es los uratos, los oxalatos, los fosfatos. Y en el examen microscópico, lo que es el sedimento, se va a valorar lo que son las células, ¿sí? Tenemos las leucocitarias, los piocitos, los eritrocitos, bacterias también, parásitos. También si se encuentra proteína uromucoide, ¿no? Entonces todo eso es el examen general de orina es lo que nos va a valorar. Y aquí les coloqué lo que se les puede presentar en el consultorio. Este es un urocultivo. Así puede presentarse el análisis, ¿no? Ahí nos dice, por ejemplo, en este análisis no hay desarrollo, ¿no?, de gérmenes patógenos, y nos puede aparecer también eso, ¿no? A nosotros en nuestra consulta, el paciente puede presentar signo y sintomatología, pero el análisis nos puede decir, ¿no?, que no hay desarrollo de gérmenes patógenos, ¿no?, que los leucocitos no se encuentran aumentados, los eritrocitos no están aumentados, ¿no?, en la extensión de Gram no se observa nada. Entonces, nosotros podemos ahí sospechar de otra causa, ¿no?, que está produciendo toda esta signo y sintomatología, o también si sospechamos de que la muestra no fue la correcta, tenemos que pedir, ¿no?, otra vez repetir el mismo examen, ¿no? Es importante que la orina sea chorro medio, ¿sí? Primero orina de la mañana, indicarle al paciente que tiene que orinar un poco, y luego el segundo chorro, que se conoce como chorro medio. Esa es la muestra, ¿no?, que debe colocar en el frasco estéril y llevarla al laboratorio lo más pronto posible, ¿sí? Es importante también que indiquemos esto al paciente. Y aquí tenemos también, esto estaba en su cuestionario, se los coloqué aquí, que teníamos que colocar, ¿no?, las partes del aparato urinario, ¿sí? Ahí estaban riñón, uréteres, vejiga, uretra. ¿Qué colocaron aquí? En las dos diferencias fundamentales que se observan entre el aparato urinario femenino y masculino. Sí, yo coloqué que la longitud de la uretra es diferente uno del otro, debido a que el del hombre es más largo, y de que en las mujeres es independiente el aparato reproductor. Sí, ¿no? La uretra es exclusiva para la orina, ¿no? Está muy bien. ¿Y cómo se llama el procedimiento bacteriológico para la investigación de una infección urinaria y la muestra que se debe tomar? Urocultivo. Sí, y la muestra es
Sí, de 3 a 5. Orina, ¿no es cierto? Se recomienda que sean entre 10 ml, lo mínimo es 3 a 5, pero también se puede, lo más recomendable no son 10 ml. Aquí tenemos los métodos de recolección. En este caso tenemos en neonatos, que tenemos la bolsa recolectora, por ejemplo, la punción suprapúbica, que esto es un método invasivo. Y en pacientes que se encuentran hospitalizados tenemos aquí, ¿no? Debido a esta sonda, a la sonda vesical, y el más común es el de recolección por micción, ¿no? El que se solicita normalmente en consultorio ambulatorio. Sí, ese es el que más se utiliza. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Procedimiento previo a realizar en el urocultivo. ¿Qué colocaron ahí? Ah, sí, yo le puse lavado de genitales, primera orina en la mañana. Así es, ¿no? Tenemos que indicarle al paciente que se tiene que lavar los genitales con agua y jabón, ¿no? Para que se pueda descartar todas esas bacterias que se encuentran, ¿no? Tanto en la piel como en la vagina, y la muestra no sea contaminada, ¿sí? Porque me puede dar un falso positivo. ¿Por qué se debe realizar esto entonces? Por lo que les dije, mencioné anteriormente, para que no se contamine la muestra. Entonces, momento del día para tomar la muestra, ¿cuál les dije que era? En la mañana. La primera orina en la mañana, ¿sí? Porque esta es la orina más concentrada, ¿sí? Y chorro medio. ¿Cuál es este chorro medio? Primero el paciente orina un poquito, luego la segunda sería ahí el chorro medio. Entonces, ¿esto para qué? Para asegurarnos que la muestra contenga la mayor concentración, ¿no? De la gente que me está produciendo la infección, y también para asegurarnos que la muestra no contenga bacterias que hayan colonizado la uretra, ¿sí? ¿Qué colocaron en, qué es un resultado falso positivo? ¿No? Es cuando hay crecimiento de bacterias pero no hay clínica, ¿sí? Es importante que como médicos sepamos que la clínica es soberana, ¿sí? Nosotros vamos a actuar de acuerdo a la clínica. Los análisis nos sirven ¿para qué? Para verificar, ¿no? Si nuestro diagnóstico presuntivo es el correcto. Sí, pero si los análisis nos indican otra cosa, pero mi paciente nos indica que sigue teniendo ese signo de sintomatología, entonces tenemos que empezar a buscar, ¿no? El porqué de las causas. Entonces, debido a la contaminación, por ejemplo, de la muestra, el resultado, el laboratorio me puede indicar si hay presencia de bacterias, pero el paciente no tiene ningún signo y síntoma. Entonces ahí podemos decir, es un falso positivo. ¿Sí? Entonces esto sucede cuando la muestra es contaminada. ¿Sí? Por eso es importante que le indiquemos al paciente las condiciones de toma de muestra. Ahora, ¿qué es un resultado, un falso negativo? ¿Qué colocaron ahí? Yo le puse que no hay crecimiento de bacterias, pero el paciente sí presenta clínica. Así es, ¿no? No hay crecimiento. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando el paciente pudo haber usado antibióticos, ¿no? Por eso es que es importante que le indiquemos al paciente que por lo menos, ¿no? Tienen que pasar unas 48, 72 horas antes sin tomar antibióticos para que él pueda entregar la muestra. ¿Sí? Porque si no me puede salir un falso positivo, un falso negativo. ¿Cuáles son las técnicas de obtención de muestra para un urocultivo que le colocaron ahí?
En lactante sería la bolsa recolectora. Muy bien, y la punción suprapúdica, ¿no? Pero, Emisión espontánea, pues. sí, y también emisión espontánea, que es lo que más se ocupa. ¿Cómo se llama el procedimiento que asegura la obtención de una muestra de orina totalmente estéril y que se practica alguna vez en niños? Punción suprapúbica. Sí, ¿no es cierto? Esa es una... Bolsa colectora. No, dice totalmente estéril. Es punción suprapúbica. Sí, es la imagen que vemos hace un momento. En este caso yo me fijé que es la imagen 25.3, ¿no? De la página anterior. Describe los pasos a seguir en el procesamiento de un urocultivo. El primer día es todo por repetición, ¿no? Ya lo sabemos todos estos pasos que colocaron. Toma de muestra, examen directo, tinción de grano y cultivo. Ah, exactamente. El segundo día, El recuento de sí y antibiograma. muy bien, hacemos el Es- recuento de colonia para identificar, ¿no? Si es que mi muestra está contaminada o si es de origen dudoso o si efectivamente es una infección, ¿no? Por eso se hace el recuento de colonia. Y el tercer día se hace la lectura del antibiograma. Entonces vamos a investigar lo siguiente. En un urocultivo se realiza el recuento de colonia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de realizar este recuento de colonia? ¿Qué colocaron ahí? Diferenciar una infección de una contaminación de la muestra. Muy bien. ¿Sí? Nos va a permitir identificar, ¿no? Si es una infección, si es un resultado dudoso o es contaminación. Entonces, aquí tenía su cuadrito. ¿Quién lo rellenó? Yo. Mayor sería una infección. El segundo sería un resultado dudoso. Y el tercero sería una contaminación. Así es. Contaminación. Entonces, cistitis dijimos que era inflamación de la vejiga, ¿no? Es una... ¿Qué colocaron aquí? Dolor en cistitis, ¿no? Sí, Dolor suprapúbico, no hay fiebre y ahí tenemos vesical. así es. Afecta la vejiga, no hay fiebre, dolor en vientre y espalda baja. ¿Sí? Síndrome miccional, que es la disuria, poliacuria, tenesmo y urgencia miccional. Y en pielonefritis, ¿qué colocaron? Afecta a los riñones. Hay fiebre alta, síntomas gripales y puño, percusión de Giordano. Sí, no. Aquí tenemos. Positivo, eso. Puño, percusión de Giordano positivo, ¿sí? Hay dolor lumbar, ¿no? Ahí hacemos a la palpación. Y el paciente nos va a indicar que les duele. Entonces también se considera importante la determinación de pH en el examen de orina para considerar el agente etiológico responsable del proceso infeccioso. Cito un ejemplo, ¿qué colocaron ahí? pH ácido en bacterias sería Lactobacillus acidophilus. ¿Sí? Y pH básico es Proteus mirabilis. Muy bien. Aquí tenemos un caso clínico. Lo vamos a estudiar entonces. Dice, adolescente de 15 años de edad dio a luz por cesárea. Hace un mes, dice, manifestó un cuadro clínico agudo de 2 días de evolución que se inició con cefalea, dolor en la región lumbar, malestar general. Al día siguiente presentó fiebre, náuseas y vómito postprandial. Al examen físico presenta puño percusión de Giordano positivo,
se solicita hemograma, examen general de orina y urocultivo. Manifestando hemograma, nos dice que hay leucocitos 15.000, ¿no? Lo normal es de 5 a 10.000, pero aquí vemos que está elevado. Entonces nos indica que hay una infección. El examen físico de orina nos muestra que hay aspecto turbio. Cuando hay turbidez es porque hay presencia de bacterias. Un color amarillo, un color fétido, un pH disminuido, es decir, un pH ácido, sedimento abundante, que es la parte sólida de la orina. Tenemos en el examen químico, nos dice que no hay presencia de glucosa, ni de proteínas, ni de bilirrubina. Nos presenta que sí hay presencia de sangre y de hematuria, ¿no? Hematuria, que es presencia de sangre, también hay nitritos. Y en el examen microscópico se va a presentar células epiteliales, ¿no? Escasa, es muy frecuente, ¿no? Que haya células epiteliales también, se escapan también en la muestra de orina. Y leucocitos más de 100 por campo, ¿no? Los eritrocitos se encuentran aumentados, están 16, 18 por campo, ¿no? Bacterias abundantes. Entonces, de acuerdo a la sintomatología, nos presentaba que era un síndrome generalizado, porque la paciente presentaba fiebre, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo que colocaron? Pielonefritis aguda. ¿Por qué el examen químico da positivo a nitrito? ¿Qué pusieron ahí? Yo le puse porque hay abundantes bacterias. Sí, también. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta este cuadro que no se presenta en una cistitis? La fiebre, el síndrome de Giordano y el dolor suprapúbico. Fiebre también dijimos, ¿no? Fiebre, signo de Giordano. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico presuntivo? Es una pielonefritis aguda. ¿Por qué el examen químico da positivo a nitrito? Por la descomposición de los nitratos, ¿no? Y esto se debe al metabolismo de las bacterias, ¿no? Cuando hay presencia de bacterias, los nitritos nos van a dar positivo. Entonces ese es un parámetro igual en el que nosotros nos vamos a guiar, ¿no? Para decir que hay presencia de bacterias, en el caso de que nosotros queramos solicitar un examen más rápido, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que presentan este cuadro que no se presentan? Una cistitis, como la cistitis es una infección en vías urinarias no complicada, el cuadro no va a ser tan generalizado como es en una pielonefritis, ¿sí? Que son la fiebre, el signo de Giordano positivo. Entonces tenemos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bien, creo que no hay. Fernando, ¿puedes leer el caso clínico número 2? Bien, creo que no está Fernando. Alejandro Solís, ¿puedes leer el caso clínico número 2? Tampoco está Alejandro Solís. Yo leo, sí. Estoy aquí, Doxy, perdón, es que 24 estaba... años. Sí. Ya Estoy léalo, acá. ya léalo. Mujer de 24 años acude a consulta externa con síntomas de síndrome miccional, signo de Giordano negativo. Sus síntomas han empeorado rápidamente durante las últimas 6 horas. Como médico, ¿cuál es su diagnóstico clínico presuntivo? De acuerdo a la sintomatología, ¿qué análisis bacteriológico solicitaría a esta paciente? Alejandra, ¿cuál es tu diagnóstico clínico presuntivo? Miccional, signo de Giordano negativo. ¿Infección urinaria? Ya, estábamos hablando del tema de infección urinaria, pero algo más específico. Nos da, ¿no? La sintomatología para sospechar si es de vías urinarias altas o bajas. ¿Una cistitis? ¿Por qué una cistitis?
¿Por el síndrome miccional? Sí, porque nos dice también que el signo de Giordano está Negativo. bien. De acuerdo a la sintomatología, ¿qué análisis bacteriológico solicitaría? Un urocultivo. Bien, aquí tenemos, ¿no? Nos presenta el urocultivo. ¿Sí? Nos dice que el aspecto es turbio, los leucocitos están aumentados, nos dice que hay abundantes bacilos gram negativos, ya nos dice el nombre de la bacteria, ¿no? Que es la Escherichia coli. ¿Qué es la Escherichia coli? ¿Se acuerdan? El mayor productor, ¿no? De infecciones en vías urinarias. El antibiograma nos revela, ¿no? Que es sensible a norfloxacina, nitrofurantoína, gentamicina y amicacina. Siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico que usted daría de acuerdo a la clínica y al laboratorio que presenta? Y tú Y no tú, complicado. no complicada. Muy bien. Yes. ¿Qué procedimiento médico realiza antes este resultado? Realizaría. Tratamiento. Antibióticos. Sí, también. Tratamiento con antibióticos porque se trata una bacteria, ¿no es cierto? Muy bien. Gracias, Jonah. Gracias, Alejandra. Caso número 3. A ver, aquí. Amixi Ortega. ¿Está Mixi? Bien, ¿no está? Bianca Laura. Tampoco está. A David Aldair Escobar. Bien, tampoco está David. A Erika Choque. Presente, sí. Bien, por si acaso a los que nombré y no me respondieron tienen falta. Erika Choque. Léeme este caso clínico. ¿Qué nos dice? Mujer de 20 años presenta disuria, se solicita urocultivo. El resultado es el siguiente. Examen directo, leucocitos 15 a 20 por campo, células epiteliales abundantes, eritrocitos de 0 a 1 por campo, y se observan trofozoitos de Trichomonas vaginalis. En la tinción de Gram se observa presencia de bacilos Gram positivos de Dotter-Lane. En el cultivo no se observa desarrollo de bacterias. En el recuento de colonias, 0 colonias por milímetro de muestra. ¿Cómo se interpreta este resultado? ¿Cómo interpretarías este resultado? Erika. Como falso negativo. ¿Por qué falso negativo? Porque dice que no se observan bacterias. Infección por parásito. Eso también puede ser. Pero es un falso positivo, un falso negativo, ¿y por qué? Quiero que me digan el por qué. Da causa de infecciones por trichomonas, no por bacterias. ¿Sería un falso positivo? Porque hay abundantes células epiteliales. Podría ser que la muestra esté contaminada. Bacterias. Los Exacto, bacilos ¿no? de Lane son de... No hay crecimiento de bacterias, pero sí hay clínica. y por la Bien. trichomona. Aquí observamos, ¿no? Como decía su compañera, hay células epiteliales abundantes, ¿sí? Cuando las células epiteliales están abundantes, quiere decir que la muestra está contaminada, ¿ya? No nos sirve, tenemos que solicitar otro, ¿sí? Y
Por eso es que se observan otras cosas también. También se observan los bacilos positivos de Doderlein, que esos son flora normal vaginal. Y no se observa un desarrollo de bacteria. Entonces el paciente presenta, ¿no?, una sintomatología urinaria, pero el resultado no nos sale un crecimiento de bacteria patógena. Entonces, por eso es importante que nosotros le indiquemos al paciente, ¿no? Las condiciones adecuadas para tomarse la muestra, ¿no? Para dejar, en este caso, la orina, ¿sí? Ya dijimos cuáles eran las 3 que mencionamos. Bien, a ver, para Aileen, Melissa. ¿Cuál era la pregunta, Oxy? ¿Cuáles son las condiciones en las que yo les tengo que decir a mi paciente para tomar una correcta muestra de orina? A ver que... No me acuerdo bien. La orina de la primera en la mañana, sí, porque es la más concentrada. No toman antibióticos En el chorro medio. y antes de la prueba que media. tengan un buen lavado, si no me equivoco. Bien, ahí Lavado de están las genitales 3, ¿no? Lavado de genitales, no tomar antibióticos unas 48, 72 horas antes. Y también, para el último, que sea orina de la mañana, Que sea chorro medio, ¿no? el primer chorro. Chorro medio. Primero orina de la mañana, chorro medio, ¿no? El paciente orina un poquito y ya luego evacúa esa orina y ya el segundo chorro, ¿no? Sería el chorro medio, que se conoce como el chorro medio. Entonces, aquí, ¿qué sería? Un falso negativo, ¿sí? Porque el paciente presenta la sintomatología, pero el resultado no me indica, ¿no?, una bacteria patógena. ¿Y cuál es la posible causa, dijimos? Que la infección no es causada por una bacteria, sino por un protozoario, ¿no? Que en este caso es la Trichomonas vaginalis. ¿En qué tipo de pacientes se aísla con mayor frecuencia el Staphylococcus saprophyticus como agente etiológico de una infección urinaria? Mujeres de edad reproductiva, sexualmente activas. Bien. Aquí ya voy a preguntar ya. ¿Qué colocó Magdiel Lino en la segunda pregunta? Bien, los que no me responden, por si acaso tienen falta ya. Yo lo respondo. Yo respondo sí. No, yo. En pacientes que han sido sometidos a cirugías de vías urinarias. Bien. María Antonia Dorado. ¿Qué colocó en el cuadro? Yo lo respondo, sí. Ya, pero voy a anotar la falta. Ya. Muestra, orina, aspecto limpio, leucocitos a 3 por campo, eritrocitos 0 a 1 por campo, células epidurales escasas, tinción de Gram, no se van a observar bacterias, cultivo, no hay desarrollo de colonias, y recuento de colonias, 0 colonias por ml de muestra. Bien, gracias, Jonathan. Entonces continuamos, ¿sí? Me olvidé mencionarles cuáles son los antimicrobianos más importantes utilizados en casos de infecciones urinarias. Tenemos aquí a la gentamicina, la ciprofloxacina, ceftriaxona y nitrofurano también. Bien, aquí para Guarayuriza, ¿qué colocó en litiasis? ¿Cómo, Agustín? No escucho bien.
No estás tomando atención, entonces. Ya, pasamos. Yo sí. ¿Qué dice en litiasis? No, estamos con Guara. Guara, ¿qué pusiste en litiasis? Ah, sí, eso, un rato. Litiasis. Le puse formación de cálculos en una parte, especialmente en las vías urinarias y biliares, como calculosis. Así lo puse. Litiasis. Ya, está bien tu definición, está bien. Ah, ya. A ver, ya. Gracias, Guara. Para Alberto Cerrudo. ¿Qué colocaste en disuria? Dificultad de micción. Ya. Dolores, ¿no? Eso quiere decir. Dificultad de dolor. Aquí pongan dolor. Dolor al orinar. Bien, para Emily. ¿Qué colocaste en polaquiuria? Aumento del número de micciones por día. Sí, muy bien. A Noemí ya le preguntamos. ¿Quién más está? A Rodrigo Rodríguez. ¿Qué colocó en anuria? En anuria coloqué la ausencia de la micción, Auxi. Bien. Yo digo hematuria. Ya, ¿qué colocaste? Presencitos en la orina. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Presencia de eritrocitos en la orina. Bien. Yo digo la siguiente, José. ¿Ya? No te escucho. Presencia de leucocitos en la orina y... Ay, ¿no se escucha? Presencia de leucocitos en la orina, glucosos en la orina. Bien, gracias. Yo el siguiente. Ya. A ver, ¿a quién lo preguntamos? A Rosario, no, Rosario no entró. A Haxailin. ¿Sí? Sí, es Paulín. Solo que entré tarde y me dijo que la asistencia se lo diga después. Ah, ya. ¿Qué colocaste en tenesmo vesical? Sensación persistente de ganas de orinar tras haber finalizado la micción. Bien. Sí. ¿Es pielonefritis? Infección del riñón y la pelvis renal. Ah, sí. Bien, gracias, María. Bruno, ¿quién colocaste en signo de Giordano? Creo que no está. Ivette Yo Rojas. signo de Giordano, ¿no? Sí. Ya, ¿yo lo digo o la compañera? Sí, hacelo. Ya, maniobra de lateropercusión o es también un puño de percusión en el ángulo costovertebral. Ya, gracias, Jonah. Yo el siguiente. Conjunto de signos y síntomas que dificultan la evacuación fisiológica de la vejiga. En este caso, el síndrome miccional. Muy bien, gracias. Como conclusión, entonces tenemos por todo lo expuesto anteriormente,
¿Qué es lo que considera más importante en la realización e interpretación del urocultivo para Griselda? ¿Es recuento de colonias? Sí, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué recuento de colonias? Está bien tu respuesta, pero ¿por qué? Porque así sabemos específicamente más o menos cuántas bacterias hay, digamos, y podemos saber qué tipo de infección es. Y más que todo, ¿por qué es? Porque eso nos va a poder permitir conocer si se trata, si la muestra, más que todo, está contaminada, si es de origen dudoso, o si realmente se trata de una infección, ¿sí? Por eso es que es importante que sepamos esto, ¿ya? Lo del recuento de colonias. Pero muy bien, gracias a todos por su participación. Ya saben, los que no participaron tienen falta. A los que pregunté, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Voy a un ratingo.